Buenos días. Mi nombre es Emily Feld y es un honor poder contribuir a este taller por parte de la Sociedad Española de Epidemiología, junto con José Miguel Carrasco y Carmen Vives. Hoy les ayudaremos a escribir un policy brief, que no es una tarea pequeña. Durante la última década he trabajado con investigadores de salud pública tanto en España como en Estados Unidos, traduciendo conocimientos en recomendaciones para políticas públicas a través de los policy briefs. Digo que no es una tarea pequeña porque aunque tener impacto en las políticas forma parte de la meta final de cualquier proyecto de investigación, los propios investigadores muchas veces no se encuentran formados adecuadamente para desarrollar estrategias de comunicación para audiencias no académicas. Descubrir la relevancia de la investigación científica en las políticas públicas y comunicarla de manera efectiva es más difícil de lo que parece. De hecho, los interlocutores en el ámbito político son muy diferentes de las audiencias científicas y académicas y necesitan tipos especiales de herramientas de comunicación adaptadas al contexto del mundo de la política. Debido a que los investigadores son los que mejor entienden su investigación, deben asumir la tarea de transferir el conocimiento de sus resultados de investigación a otras audiencias, incluyendo diferentes grupos relevantes y específicamente a los encargados de formular políticas públicas. Hoy les ayudaremos a prepararse. Mi objetivo para hoy es compartir una simple herramienta de comunicación, el Policy Brief, que ayudará a traducir los resultados de la investigación a la política y la práctica para audiencias políticas. También ayudará a tener más visibilidad, presencia y impacto en la toma de decisiones sobre salud pública. Un policy brief es un documento sucinto que trata sobre un problema, aporta evidencia relevante y hace recomendaciones sobre cómo resolver el problema. Los policy briefs son cortos, claros y concisos, y de algún modo no se parecen en absoluto a los documentos académicos. Son mucho más fáciles de escribir, se producen en menos tiempo y no requieren revisión por pares. Algunas de las ventajas de los policy brief incluyen: no es necesario explicar la metodología de la investigación, ni tampoco revisar grandes cantidades de literatura, más allá de algunas referencias clave. No incluyen listas largas de datos o tablas de odds ratios. Se puede optar por la mejor solución a un problema, siempre y cuando sea apoyado por la evidencia. De hecho, tanto el desafío como el atractivo de un policy brief es la capacidad de sintetizar la esencia de un problema social en un formato breve. En pocas páginas y utilizando fuentes de información mínimas, el policy brief se plantea un problema, lo pone en un contexto actual, resume evidencia relevante, discute ventajas y desventajas y formula recomendaciones para resolver el problema. Este sistema es tan efectivo que la OMS recomienda específicamente que se utilice el formato Policy Brief como una herramienta para aumentar el conocimiento sobre cómo mejorar la salud pública. Además, los Policy Brief pueden informar a múltiples partes de una estrategia de comunicación. Puede dar un pie en la puerta con los legisladores y aumentar la conciencia general sobre la importancia de la investigación que uno ha realizado. En el taller de hoy aprenderemos sobre las características y el formato de un policy brief. En general es un documento corto, escrito de manera imparcial con un objetivo claro y dirigido a un público específico. También sigue una estructura y un formato estándar que incluye una introducción, descripción del problema, resúmenes de la evidencia, comparación de las opciones de políticas y sus pros y contras, y recomendaciones y conclusiones. Las referencias suelen ser solo aquellas que son necesarias. Igual de importante es la forma atractiva y dinámica en que se debe escribir. Con la naturaleza cambiante de la comunicación se reconoce que cada audiencia tiene sus propias características y puede beneficiarse de comunicaciones adaptadas. Para la ciencia en particular, la comunicación efectiva es clave.
Si realmente deseamos aumentar la conciencia sobre una investigación y tener un impacto, tendremos que explicar los resultados de nuestra investigación a cada audiencia de una manera diferente. Consideremos el siguiente diagrama, que muestra las muchas maneras en que un solo artículo científico puede ser difundido a varias audiencias a través de diferentes estrategias de comunicación. Hay que considerar el Policy Brief como la parte política de cualquier estrategia de comunicación general. Arriba tenemos, para los científicos, se presenta un artículo científico. Este artículo científico tiene una audiencia de investigadores y es el mundo científico en general. Para el mundo político, se escribe un Policy Brief. Para otros stakeholders informados se resumen los resultados en el newsletter del grupo de investigación, y para el público general y los que tengan interés en particular, se publica un blog post y un mensaje y el link a los medios sociales. En fin, cada audiencia tiene un lenguaje y formato diferente, pero el objetivo es lo mismo: difundir los resultados de la investigación, adaptado a los intereses de cada grupo. Por tanto, al desarrollar un Policy Brief, conocer a la audiencia a la que se dirige es crucial. De acuerdo con el enfoque racional de Nutley de cómo la investigación influye en las políticas, los usuarios de la investigación deben estar expuestos a nueva evidencia y comprenderla completamente para crear un cambio en la perspectiva que impulsa el cambio de políticas. Antes de desarrollar un Policy Brief, conozca el área de política en cuestión, el público al que se dirige, lo que influye en ellos y cuáles son sus intereses. Aunque se espera que los encargados de la formación de políticas utilicen principalmente los Policy Brief para tomar decisiones, en realidad la evidencia es solo una entrada en el proceso de desarrollo de políticas. Cuando llegue el momento de toma de decisiones, los encargados de la formación de políticas también estarán prestando atención a otros factores que deben tener en cuenta al desarrollar el resumen de políticas, como por ejemplo puede ser la opinión pública, los medios de comunicación, actores clave y valores e ideales personales. Por lo tanto, un Policy Brief puede ser utilizado para aumentar la conciencia de la relevancia de su investigación para el público en general. También se puede utilizar para estimular el interés en su trabajo por los medios de comunicación. Tenga en cuenta que puede capitalizar su Policy Brief presentándolo en una sesión informativa sobre políticas y invitando a los stakeholders a asistir y participar. Dependiendo de la audiencia, vamos a querer adaptar la estructura y el formato del brief en consecuencia. Para un público más experto, se puede utilizar un lenguaje más detallado o técnico, un formato más extenso y un mayor número de recomendaciones. Para un público menos informado, queremos reiterar mensajes y conceptos clave, y podemos usar un formato más corto que haga uso de infografías y imágenes. En todos los casos, buscaremos ser breves y visualmente atractivos, con un diseño profesional. Después de todo, es una herramienta de marketing para la transferencia de conocimiento y para crear conciencia sobre su trabajo. En estos ejemplos podemos ver los diferentes formatos que puede tomar un Policy Brief. En el primer ejemplo, a la izquierda, la OMS ha desarrollado un Policy Brief sobre el impacto de la violencia de pareja en el sistema de salud. El brief es al nivel internacional para un público especializado y tiene 14 páginas y recomendaciones a 3 niveles: para las políticas al nivel del sistema de salud, al nivel de los centros sanitarios y al nivel de los profesionales. El segundo ejemplo, a la derecha, es un Policy Brief sobre un tema general, pensado para un público general. Es de 2 páginas y está enfocado en mensajes clave. En este taller seguirán un proceso simple para escribir su propio Policy Brief, basado en el proceso de Bardak, sobre cómo resolver problemas de manera efectiva. Yo recomiendo este libro por los que están interesados en explorar el arte del análisis de la política en más detalle. Ahora nos ponemos a trabajar. Entre otras cosas, en el taller de hoy aprenderemos cómo definir el problema de la política,
introducir el problema y contextualizarlo, resumir la evidencia disponible de manera clara, considerar las opciones de políticas, sopesar las implicaciones, los resultados y pros y contras, elaborar recomendaciones y, sobre todo, contar la historia de la manera que cuenta. Ahora de la teoría a la acción. Que tenga un buen taller. Muchas gracias por su atención.